FM 89.1, Radio Universidad. Edward, se llama la persona que lo escribió, dice, esta pregunta viene del 2014, cuando algunos observadores hicieron bromas sobre cómo hasta el equipo de fútbol de Alemania tenía al menos un jugador negro, mientras que parecía que Argentina no tenía ninguno durante la final de la Copa del Mundo de ese año, en el que el elenco nacional perdió 1-0 frente a los alemanes. Se apoya en los datos que arrojó el censo realizado por el Gobierno Nacional en el 2010, donde casi 150.000 personas, lo que equivale al 1% de la población del país, eran negras, y esto contribuía a pensar que Argentina es una nación blanca. Después hace también un análisis sobre el término morocho, ¿no? Justificando que en realidad tiene eso una connotación que ¿no? como más benévola, una cosa, la verdad que muy traída de los pelos, y donde también ella habla de algunos mitos de por qué no tenemos ¿no? una población mayor de afrodescendientes. Así que bueno, para hablar de este tema estamos en contacto con Alejandro Arroz, que es un realizador audiovisual salteño, es afrodescendiente, para ver, ¿no? ¿Qué opina de esto que escribe Edwards? ¿Qué tal? Aquí te saludamos Alejandro, Guillermo, Marina y Andrea. ¿Cómo va? Hola, un saludo muy grande para todos ustedes, desde una caliente Salta con mucha temperatura acá. ¿Cuánto está haciendo ahora en Salta? Están en 33 grados, pero con temperatura, con la térmica más grande. Bueno, a ver, y Ale... si nos vamos al norte salteño hay 40 y pico, ¿no? Ahí se siente más, claro. Pero qué linda que sí. Es la provincia, qué linda que es Salta, toda esa zona. Bueno, Alejandro, contame un poco, ¿pudiste leer la nota de Edwards Sí. y la repercusión que también tuvo esto en los medios, esta nota del Washington Post? Sí, la pude leer, y yo creo que primariamente tenemos que hacer una diferenciación entre jugadores negros y jugadores afrodescendientes o afroargentinos, que es un término que estamos tratando desde la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina a instalar. En Argentina, a diferencia de lugares como Brasil, como Cuba, como Colombia, como Estados Unidos mismo, la población negra no fue separada en guetos. Acá el mestizaje se disparó en forma ascendente y descendente, a tal punto que los españoles crearon toda una categoría de castas que llega como hasta 22 categorías, en donde analizaban el hijo de un blanco y un negro, el hijo de un negro y un indio, el hijo de un indio y un mulato, bueno, etcétera, etcétera. Son categorías muy graciosas en algunos casos, pero que fueron ciertas. El tema de que se haya disparado el mestizaje en Argentina, un maravilloso mestizaje por otra parte, es que hace que no haya el fenotipo negro, lo que se conoce en el mundo como el negro. Si vemos las elecciones de Inglaterra, de Holanda, de Francia, hay negros, pero en Argentina hay afrodescendientes que pueden reconocerse o no. Uno de los casos más emblemáticos es el de Maradona, que hay estudios que prueban que es afroargentino, desciende de ancestros negros. Claro. Una de las patas, porque... Y quizás la comparación, mío, Alejandro, con Brasil, sí, ¿no? O con otros países de Centroamérica, donde, bueno, sí, allí es mayor la población. Sí, pero por otro lado, los guetos hicieron que se conserve el fenotipo negro. Te doy un dato histórico. En Cuba, antes de la Revolución, en los campos del oriente cubano, yo hice 9 viajes a Cuba porque tengo 2 documentales hechos allá, y en los campos, cuando había fiestas populares, se ponía una soga. De un lado podían bailar los negros y del otro lado bailaban los blancos. Claro. Entonces, eso reunirlos en gueto hizo que la población negra sea más visible, digamos. En Argentina, también, una de las cosas que dice ese artículo, que se refiere
al censo de 2010, y es que hay un porcentaje muy chico de población negra o afrodescendiente. Yo estuve esperando ese censo para declararme orgullosamente afrodescendiente y me tocó el formulario reducido. Entonces me dice, no le toca la pregunta a usted. Entonces una de las cosas que hicimos con la comisión fue reclamar que en el último censo esa pregunta sea obligatoria. Claro, para porque todos. yo la estuve esperando y no la pude dar. Entonces los datos de los censos del 2010 son erróneos, porque si vos respondías en el formulario reducido, esa pregunta no te tocaba, como tampoco te tocaba si te reconocías integrante de pueblos originarios. Claro. Alejandro, esto quiere decir entonces que podría haber mayor población afrodescendiente en nuestro país, ya que quizás desconocemos que somos descendientes. Sí, en algunos casos se desconoce que son afrodescendientes. En otros casos se lo niega. Por ejemplo, mi familia durante décadas negó la ascendencia africana. Mi familia desciende de seres humanos esclavizados que trajeron en la época de la colonia. Es una familia muy vieja acá en Salta, y hubo estrategias de supervivencia para blanquearse. Yo no culpo de eso a mi familia, porque el racismo estructural que persiste en Argentina no te da ninguna satisfacción al vos reconocerte afrodescendiente, sino al contrario, discriminación, chanzas, burlas y todo lo que viene por atrás. Yo tengo casos de gente que conocí, que conozco, que viven en Salta y tuvieron cargos públicos, y ellos me decían con su piel oscura, yo prefiero decirme de pueblo originario y no negro, porque de pueblo originario por lo menos hay algún reconocimiento, en cambio a los afroargentinos, a los afrodescendientes no. Así que estamos tratando desde la comisión, que funciona en el ENADE y en forma ad honorem, de generar políticas públicas para que la gente pueda reconocerse orgullosamente afrodescendiente y no tener que esconderse, porque muchos lo saben y lo esconden, otros lo desconocen y muchos otros lo están descubriendo. Hay un proceso muy interesante en estos últimos 4 años de gente que está descubriendo sus orígenes negros. Bien. Y a ver, otro de las teorías o los mitos, dice Eduard, que tampoco serían la justificación de que no haya tanta población. Recordemos que, como bien vos mencionabas, Alejandro, ella toma los datos del censo del 2010 que, como bien estás mencionando, estarían incompletos. Pero más allá de eso, otra de las teorías que toma, los mitos que toma, es que muchos esclavos o afrodescendientes habían estado en la primera línea de batalla en las guerras independentistas y eran los primeros que habían fallecido, o muchos de los que habían fallecido, cuando ella dice que en realidad hubo mucha deserción, que esto no sería real. ¿Qué hay de cierto con esto? Sí, las deserciones no son reales, salvo que se haya malentendido el artículo, porque muchos seres humanos esclavizados, nosotros ya no estamos usando la palabra esclavos porque nadie nace esclavo, son seres humanos esclavizados, que había en Argentina, producto del tráfico de esclavistas desde África hasta nuestras costas y a Portugal, Centroamérica y Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de Salta, y hay estudios que lo demuestran, muchos seres humanos esclavizados huían de sus amos y se sumaban a las huestes gauchas en el caso de Salta. También muchos huían, la deserción era de sus amos, no del ejército. Entonces se acoplaban al ejército y con eso, con 5 años de servicio, lograban su libertad. En Salta incluso hubo confiscación de esclavizados cuando los españoles huían. Por ejemplo, después de la batalla que gana Belgrano, la famosa batalla de Salta, que le gana a Pío Tristán, muchos de los españoles huyen y dejan sus haciendas con su gente esclavizada. Entonces ellos se suman a las huestes de Güemes. Y acá hay un dato muy importante a destacar, que es que Güemes
no generó batallones de pardos, morenos y mulatos, como se los denominaba, como sí lo hizo San Martín, Belgrano y todos nuestros otros padres de la patria. Tampoco lo estoy culpando, sino que era parte de la época. Güemes no lo hizo y justamente lo sumó a los escuadrones gauchos y el mestizaje siguió produciéndose. El mito de que iban al frente en los campos de batalla descalzo y desarmado tiene mucho de razón porque está en los partes de batalla, pero no, eso no diezmó a la población negra porque en las casas quedaban las mujeres, los hijos, los primos, etcétera. También otro de los mitos fue el de la fiebre amarilla. Sí. No hay ninguna comprobación de que los afrodescendientes o la población negra haya sido más propensa a contraer la fiebre amarilla. Son mitos que creo que uno de los aciertos de ese artículo es que la política nacional... Claro, invisibilizó al afrodescendiente. Esto estaba pensando mientras te escuchaba, Alejandro, que, a ver, podemos coincidir entonces con Edwards, que lo que quiso mostrar en este artículo es que es un sector que ha sido siempre invisibilizado. Exactamente, pero que políticamente, de Sarmiento para abajo, justamente se intentó instaurar un Estado blanco en contra del gaucho, en contra del indio, en contra del negro. En eso es acertado el artículo. Yo creo que políticamente Argentina siempre quiso ser una nación negra. Y una de las cosas que dice Federico Pita, el director de la Diafara en mi documental, en la serie Blanco y Negro, es que en la época de la colonia, si vamos al censo de 1700, no me acuerdo exactamente ahora, 1746 creo, en Salta casi el 50% de la población era negra. Y así en las provincias del noroeste argentino, en donde tenían muchos esclavos por el tráfico del Alto Perú. Claro. No así tanto en la Patagonia, el centro, en donde disminuía. La población negra en ese momento se calculaba más o menos que de cada 10 argentinos, 4 eran negros. Con la inmigración propuesta y alentada por las clases dominantes generalmente de Buenos Aires, y Sarmiento especialmente, la inmigración siempre fue europea. Entonces, si de cada 10 argentinos, 4 eran negros, la inmigración hizo que de cada 100 argentinos siguen habiendo 4 negros, porque no hubo inmigración negra, salvo la que fueron traídos esclavizados. La inmigración negra en Argentina recién comienza a principios del siglo con una colonia caboverdiana muy importante y ahora con un afluente senegalés muy importante. Pero la población argentina crecía en italianos, españoles, árabes, griegos, como hay acá en Salta, hindúes incluso, pero no crecía en población negra. Bien. Y Alejandro, ¿dónde se pueden ver tus trabajos? Bueno, ese es una gran pregunta porque yo hice la serie Blanco y Negro para el Estado Nacional con un premio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Lo hicimos hace en el 2013, hace 9 años, y el Estado nunca lo emitió. O sea que nos pagó, no nos debe nada, estamos contentísimos con haberlo hecho, pero salvo proyectarlo en lugares que nosotros armamos, proyecciones no se pueden ver. Hemos tenido una reunión con el presidente, con el actual presidente del Inca, y nos prometió que se va a solucionar ese tema el año que viene y vamos a poder tener estos trabajos en la plataforma Contar, y vamos a hacer un estreno en la televisión que depende del Inca. Estamos trabajando en eso también porque se firmó un acuerdo de colaboración entre el Inca y el INADI para que esto se difunda. Era una incongruencia muy grande que una producción pagada por el Estado, terminada y aprobada técnicamente a niveles internacionales, no se pueda ver. Creo que también tiene que ver con que los seleccionadores de esos canales todavía tienen esos resabios racistas que poco a poco se van afinando o suavizando.
Alejandro, la verdad que nos parece sumamente interesante poder hablar de esto y bueno, ojalá se puedan ver tus trabajos, ¿no? Para también nosotros conocer parte de nuestra historia y bueno, dejar de tener esto que parecía, ¿viste? O pareció en este artículo como una crítica con la excusa del seleccionado, pero que en definitiva muestra esto, ¿no? No tampoco es casual si este trabajo que se pagó y que podríamos ver todos tampoco se ve, ¿no? Esa es también a veces la importancia simbólica que se les dan a algunas cuestiones. Así que esperamos, Alejandro, hablar con vos cuando podamos también conocer todos tus trabajos. Sí, bueno, y por supuesto que se los puedo ir enviando. Lo único que no puedo hacer es subirlo a las redes, pero se los puedo enviar por privado, no hay ningún problema con eso. Ya con el celular que tengo agendado, se los pongo por WeTransfer para que lo tengan, lo vean y lo valoren. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer hablar con vos y seguramente volveremos a hablar en otra oportunidad. Encantado. Muchas gracias por comunicarte y visibilizar este tema. Hablábamos con Alejandro Arroz, que es un realizador audiovisual, salteño, afrodescendiente. Ay, yo ya tengo ganas de ver lo que hizo. Sí, y mira, además los invito a ver un corto argentino que se llama Argentina no es blanca, no sé si lo vieron, salió hace, si no me equivoco, unos meses atrás, que busca la recuperación y la reivindicación de las personas marrones con rasgos indígenas y afros que habitan en nuestro país. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.